amigos, bienvenidos a una nueva sesión de su curso Estrategia y Emprendimiento. En esta sesión veremos una introducción al emprendimiento en países emergentes y en particular en Latinoamérica. Veremos los riesgos y las oportunidades del emprendimiento tecnológico en nuestros países. Así es que, ¡vamos! Ya hemos visto que la digitalización del mundo nos trajo esencialmente tres insumos: la posibilidad de administrar muchísima información, la conectividad de cualquier punto a cualquier otro punto del mundo y los algoritmos, el procesamiento. Estos son los tres insumos con los cuales vamos a montar nuestros modelos de negocio digitales. La conectividad particularmente alteró la estructura de la economía. Si bien antes los costos de transacción eran muchísimo más grandes que los costos de agencia, lo que provocaba que hubiera empresas muy grandes, porque era más barato construir todo al interior de esas empresas, la inversión de esta relación a través de la conectividad provocó que la arquitectura de las empresas fuera modificada para transformarse en redes de pequeñas empresas que colaboran para construir el valor que proyecta esa red al mercado. Y una de esas pequeñas empresas puede ser nuestro próximo emprendimiento. Es interesante notar acá que el emprendimiento no es una moda, sino que es una consecuencia del cambio tecnológico. En Latinoamérica, en particular, mobile fue lo que nos llevó a la conectividad. Antes de los teléfonos móviles no estábamos conectados a Internet y recién hoy con ellos a nivel masivo, es decir, toda la gente puede acceder a la información del mundo y a los servicios digitales del mundo. La digitalización, la conectividad y los servicios a los que accedemos a través de nuestros teléfonos móviles han representado para el mercado latinoamericano un nuevo estándar en servicios. Un estándar al que no estábamos acostumbrados. Las empresas tradicionales no proveían ese estándar de servicio. La posibilidad de escuchar, como en Spotify, cualquier canción en cualquier momento, en cualquier lugar, o la posibilidad de llegar conducidos por Waze en poco tiempo al lugar de destino, o la posibilidad de hablar con mi familia desde cualquier punto sin costo y viéndonos a través del smartphone, son servicios que presentan un nivel radicalmente diferente a aquel al que estábamos acostumbrados, y esto provoca que el mercado, la gente, los usuarios demanden ese nivel de servicio a partir de ahora a las empresas establecidas y a los nuevos emprendimientos que surgen. Como si esto fuera poco, la inteligencia artificial llegó para quedarse y representa un nuevo cambio que nos permite tener tecnología para desarrollar nuestras nuevas empresas aún desde Latinoamérica. La digitalización representa una oportunidad extraordinaria al equilibrar a los países emergentes con los desarrollados, ya que antes la prosperidad estaba determinada por tener tierras, petróleo o armas, y hoy día en realidad para poder desarrollar nuevas empresas tecnológicas solo necesitamos talento. Cada vez es más barato poder acceder a los recursos que se proveen desde la nube y por lo tanto yo puedo construir mi nueva empresa con mucho menos capital que antes. Una tremenda oportunidad para Latinoamérica. Este cambio tecnológico tan acelerado que estamos viviendo exige a las empresas mantenerse al día. Les exige ser muy ágiles. Por primera vez, tener poco y ser pequeñitos constituye una ventaja porque podemos ser ágiles. Los latinoamericanos no podemos perder esta oportunidad de construir nuevas empresas que nos provee la digitalización. ¿Cómo es emprender en Latinoamérica hoy entonces? En comparación con el tiempo en que a mí me tocó emprender 20 años atrás, cuando surgieron los primeros emprendimientos digitales en Chile y en Latinoamérica, hemos avanzado muchísimo. Hoy día sabemos cuál es la motivación de los emprendedores. Sabemos que los emprendedores en el fondo, cuando dicen que necesitan más tiempo para sus hijos, que necesitan no tener jefe, o cuando dicen quiero ser dueño de mi destino y de mi patrimonio, en el fondo están buscando la libertad. Hoy tenemos héroes a los que seguir, no solo a los héroes globales que representan lo mejor del emprendimiento del mundo, como Paul Graham, fundador de Y Combinator, la mayor incubadora del mundo, Steve Jobs, fundador de Apple, Sergey Brin, fundador de Google, o Steve Blank, uno de los más importantes autores de las metodologías de emprendimiento que hoy día se usan en el mundo. Además de ellos, tenemos nuestros propios héroes. Tenemos a Gastón Acurio en Perú, que es el responsable de haber llevado la comida peruana al mundo. Tenemos a Wenceslao Casares, que fundó Patagon hace 20 años y lo vendió en forma muy exitosa al Banco Santander en uno de los primeros emprendimientos digitales latinoamericanos y que explica por qué el emprendimiento digital argentino ha tenido tanto éxito en los años siguientes. Marta de Baile, emprendedora mexicana, y nosotros en Chile tenemos a Corner Shop. Tenemos héroes a los que seguir. Hoy sabemos que los emprendedores son una mezcla entre piratas y comandos. Tienen el espíritu de un pirata para lograr todo aquello que sea difícil de lograr, que requiera mucho ingenio, que necesite mucha creatividad para ser logrado. Pero por otra parte, los emprendedores también dominan a la perfección aquello que debe saber: finanzas, marketing, tecnología, dirección, estrategia, liderazgo. Hoy tenemos literatura, a diferencia de hace algunos años. Cada año surge nueva literatura que nos explica cómo emprender, de la que debemos aprender de modo de no cometer los errores que cometieron otros. Hoy ya el emprendimiento no es artesanía, es una metodología que vale mucho la pena manejar adecuadamente.
Hoy tenemos libros fundacionales como Lean Startup o Business Model Generation de Osterwalder, Cruzando el Abismo de Jeffrey Moore, que si uno quiere emprender en tecnología debe leer, o Disciplined Entrepreneurship de Bill O'Leary, que establece que el emprendimiento es estructurable. Hoy sabemos mucho más. Sabemos que un startup, como dijo Steve Blank, no es una empresa chica, sino que es una innovación buscando su modelo de negocios. Sabemos que Porter todavía es válido, aún en los entornos digitales. Contamos con frameworks como el Business Model Canvas de Osterwalder que nos permite modelar nuestro modelo de negocio y todas las dimensiones que son relevantes en él. Tenemos respuestas estratégicas a algunos desafíos propios de los latinoamericanos, como la microorquestación de Alejandro Ruelas Gossi, que nos propone articular activos de terceros de modo de no tener yo que comprar mis propios activos. Y tenemos un mapa para ir recorriendo esta ruta del emprendimiento. Sabemos que los proyectos vienen en distintos sabores. Sabemos que existen las pequeñas y medianas empresas que se caracterizan por tener modelos de negocio y ofertas de valor tradicionales y que tienden a estacionarse en un volumen de ventas que no va a escalar más allá que lo suficiente para mantener una familia o a una organización pequeña. Una pyme puede responder en forma muy óptima a las necesidades de vida de una familia y por lo tanto son un modelo muy legítimo. Pero al mismo tiempo existen los startups. Son empresas nuevas basadas en innovación tecnológica que buscan crecer aceleradamente a escalas de mercado incluso globales y que requieren metodologías particulares para su desarrollo. Requieren financiamiento en las distintas etapas, requieren dirección, estrategia especial y este es el tipo de empresa al que vamos a enfocar el estudio de emprendimiento en este módulo. Sabemos que emprender es como nadar. A nadar se aprende nadando. De la misma forma, a emprender se aprende emprendiendo. Hoy sabemos que el emprendimiento no es un arte ni es magia negra, se puede estructurar y al estructurarse se puede seguir cada uno de los pasos y en la medida que uno tenga éxito en ellos puede ir avanzando hasta el éxito completo de mi emprendimiento. Al mismo tiempo se puede transferir ese conocimiento y esta es parte de la filosofía que vamos a usar en este módulo de tal modo de poder transferir las mejores prácticas de emprendimiento para que ustedes puedan armar sus empresas. A diferencia de hace décadas, hoy tenemos ecosistemas de emprendimiento que albergan una serie de apoyos para aquel que emprende. Por ejemplo, redes de inversionistas, incubadoras, aceleradoras, fondos estatales con los que financiar los primeros pasos de los emprendimientos. Hoy existe mucha ayuda si uno se propone emprender. Hoy sabemos que la anatomía de un proyecto emprendedor es esencialmente una mesa de 3 patas. La primera de ellas es el proyecto, representado en esta mítica servilleta en la que yo puse la idea que se me ocurrió. La segunda componente importante es el equipo, este equipo crítico en el éxito del proyecto. Aquel equipo de fundadores, de primeros empleados, de mentores, de directores. El equipo es crítico en el éxito de un proyecto. Finalmente, el proyecto emprendedor necesita financiamiento. Necesitamos financiar las primeras etapas en las que no hay ingresos por ventas. Pero todo esto debe suceder en el momento oportuno, en el momento de mercado oportuno. Además, en emprendimiento tecnológico es crítico que yo sepa utilizar algunos de los insumos que vimos antes en digitalización, ya sea información, conectividad o las capacidades de procesamiento con la forma de algoritmos de inteligencia artificial. Esta es la arquitectura de un proyecto emprendedor. Pero adicionalmente necesitamos metodología. No basta tener los insumos, necesitamos saber cómo hacerlo. Y de eso vamos a hablar en este módulo. Sabemos que emprender es un viaje que puede representarse como esta curva. Si en el eje X ponemos el tiempo y en el eje Y ponemos el ingreso neto, es decir, los ingresos menos los gastos, vamos a ver que al principio vamos a empezar a vender menos de lo que necesitamos vender para sobrevivir, pero eventualmente vamos a lograr llegar al punto de equilibrio, es decir, cuando los ingresos se igualan con los gastos, y luego vamos a empezar a tener excedentes. Este es el ideal del viaje del emprendimiento. Hoy sabemos que un startup puede ir aumentando su valor en la medida que reduzca sus riesgos y para hacerlo debe ir subiendo peldaño a peldaño cada una de las etapas que representan esta reducción de riesgo. El primer peldaño es encontrar un problema real. Si logro encontrar un problema real, tengo parte de los insumos necesarios para emprender. Si luego encuentro una solución a ese problema del que me enamoro, he subido un segundo peldaño. Esto se denomina Problem Solution Fit. Luego, si logro encontrar un mercado que demande y esté dispuesto a pagar por esta solución que yo encontré, tengo Product Market Fit. Si soy capaz de obtener un margen suficiente en la venta de mi producto para financiar la adquisición de nuevos clientes, tengo uno de los requisitos clave del emprendimiento de alto impacto, que es un alto margen de contribución. Si adicionalmente logro que la suma de los márgenes de contribución pague mis costos fijos, logro el equilibrio, el ansiado equilibrio financiero que es crítico en los mercados emergentes. Luego, yo quiero ser el único extendiendo mi oferta al mercado. No quiero tener competidores, quiero lograr apropiabilidad.
Si tengo eso, voy a poder preservar mis márgenes sin erosión. Adicionalmente, siempre necesito financiamiento, sobre todo si quiero crecer. El último peldaño es si logro realmente escalar. No se asusten, ya revisaremos con mayor detalle este modelo. Pero emprender no es fácil. La realidad del valle es que una vez que yo tengo una idea y paso un tiempo para empezar mis operaciones, yo espero tener ventas suficientes para describir la curva que vimos antes. Sin embargo, la realidad es que tengo menos ingresos probablemente o que tengo mayores gastos y esta realidad me lleva por debajo de mi plan. Alguno de mis supuestos estuvo errado. Surgen problemas inesperados y adicionalmente no sé cómo manejarlo. Esto le pasa a muchísimos emprendedores. Y estos tres tipos de problemas provocan que nuestro proyecto emprendedor, en vez de recuperarse, se vaya a la quiebra. Como consecuencia de esto, la realidad de los proyectos emprendedores en Latinoamérica no es muy optimista. El 90% o más de los proyectos emprendedores fracasan. Existen muy pocos unicornios. Hay escasos proyectos realmente exitosos, aunque bajemos la vara de unicornios. El financiamiento es muy difícil, básicamente porque no tenemos financiamiento. Si nos va bien, tendemos a vender los startups demasiado temprano. Y una serie de consecuencias que no permiten que nosotros capitalicemos la posibilidad de prosperidad que nos podría traer el emprendimiento tecnológico. Acá hay un mapa de los unicornios del mundo, donde se representan Estados Unidos, Europa y Asia. Y hay un continente que lamentablemente no aparece en el mapa, que es Latinoamérica. No aparecemos en el mapa porque no hemos tenido las capacidades para desarrollar emprendimiento de alto impacto en forma importante. En este gráfico se muestran los tiempos en que van apareciendo los unicornios en el mundo. Desde el año 2009, cuando aparecían 1 o 2 unicornios al año, hemos ido acelerando esta frecuencia de aparición de unicornios para que en el presente nazca un unicornio cada 2 días, pero lamentablemente muy pocos son latinoamericanos. Si en el mundo hay un conjunto de 430 unicornios al segundo Q de 2020, en Latinoamérica son muy escasos. Necesitamos reaccionar. ¿Por qué pasa esto? Porque no basta con la tecnología. Porque ganar premios como emprendedores exitosos del año por haber quedado seleccionados en alguna incubadora mundial no basta. Porque copiar las metodologías emprendedoras de los países desarrollados no nos sirve. Nosotros tenemos nuestras propias realidades que no permiten que esas metodologías sean aptas. Y porque nos falta estrategia. Ya vamos a hablar de eso. Dado eso, los sueños de muchos emprendedores mueren mucho antes de nacer. ¿Qué hacer? Necesitamos una metodología apta para emprender en países emergentes y en particular en Latinoamérica. Si yo trato de plantar un árbol en el Amazonas, probablemente solo necesito dejar caer una semilla y producto de que ahí hay mucha agua, hay un terreno muy fértil, hay mucho sol, hay un entorno muy adecuado para que ese árbol crezca, yo no voy a tener que hacer nada más que dejar caer la semilla. Si yo dejo caer esa misma semilla en el desierto de Atacama, probablemente no voy a tener el mismo resultado. Aplicar la misma técnica para plantar un árbol en el desierto de Atacama que aplico en el Amazonas, evidentemente no va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, tengo que llevar a cabo una técnica particular. Y eso mismo pasa con las metodologías de emprendimiento. No es lo mismo emprender en economías desarrolladas y ricas que emprender en países emergentes. En respuesta a esto, desarrollamos The Startup Journey, o el viaje del emprendedor, como se ha bautizado en Chile. Corresponde básicamente a una metodología para maximizar la probabilidad de éxito de un ecosistema de emprendimiento para países emergentes. Y está basado en la búsqueda de prácticas emprendedoras aptas para estos países emergentes y los canales de replicación de esas prácticas, como este video. Pero de esto hablaremos en las unidades siguientes de este módulo. Así es que nos vemos.